Pues mi querido Jesús Amador, muchísimas gracias por acompañarme aquí a un programa más, a nuestro programa Encaminados, ya que... Don Carlos, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, me da muchísimo gusto comenzar programas, pero sobre todo los que tienen perspectivas de crecimiento, con gente como usted, con los que podamos dialogar de temas generales de Quintana Roo y seguirnos nutriendo de lo que más nos gusta, ¿sí? Que es el periodismo, hablar de política, hablar de lo social, de lo económico del Estado. De verdad, gracias por la invitación. Bueno, pues ahora sí que hablamos de escenarios más que nada, de la situación del presente, de cómo se vislumbra el futuro de Quintana Roo. En unos días más pues, tomará posesión la nueva legislatura, vendrán las nuevas presidencias, en otra etapa las presidencias municipales. Todos creen que, fulanita ganó la reelección, va a ser lo mismo. Muy difícil. El escenario, al menos lo que percibo, no es tal cual. Yo creo que, salvo la mejor opinión suya, el sexenio que estamos viviendo o el quinquenio que estamos viviendo con Mara Lezama se me asemeja a dos exgobernadores muy parecidos, que era todo de manera personal, no les gustaba delegar funciones con sus funcionarios. Hablamos del caso concreto del primero, el ingeniero Mario Villanueva, y el segundo de Félix González Canto. ¿Sí? Eran dos gobernantes que el poder no lo compartían. Y hoy en día vemos algo parecido con Mara Lezama, que si es bueno o es perjudicial para los quintanarroenses, la historia nos lo va a decir. Acá quien nos va a poner en su lugar. Lo que sí percibo, y por lo cual es el comentario, es que ese es su sello. Ella se encarga de resolver o intentar resolver las situaciones, ¿sí? Y en ese tenor o en esa tesitura, pues estamos viendo el relevo generacional. O sea, todos los candidatos, sin excepción de ninguno, fueron palomeados por ella, ¿sí? Ya obviamente el protocolo, el oficialismo de parte del partido, de las coaliciones, de las alianzas para integrar, ok. Quizás los partidos o algún grupito tuvo oportunidad de meter un regidor en una planilla, por cuestión de los grupos, de las acciones afirmativas, pero en general el grosso de las planillas y los candidatos en sí para las presidencias municipales y para el Congreso del Estado para la 18ª legislatura, bueno, corrieron a correr de ella. Y no es nada extraño, ¿no? Es algo natural. O sea, uno que controla y que tiene el poder tiene que ejercerlo, ¿sí? Porque dentro de 2, 3 años, después del 27, cuando ella se vaya a casa o esté en otra posición, la van a tildar de que no hizo o sí hizo, ¿no? Y yo en su lugar de ella, me gustaría que me recuerden que algo que hizo, que aprovechó la oportunidad. Bueno, ¿y puede una sola persona controlar 11 municipios y un estado con todos sus beneficios, pero también con todas sus necesidades? Es que es difícil, o sea, al final de cuentas, cuando te digo que ella tiene el control, estamos hablando del control político, ¿sí, Antico? O sea, quien ejerce, quien decide, quien lleva a cabo las políticas públicas a los municipios y a las ciudades en desarrollo, obviamente es la gente de ella, pero quien tiene el timón tiene que hacer así. Eso es la cuestión de políticas públicas, pero en la cuestión económica ahí es otra cuestión. O sea, no puedes soltar. Yo me acuerdo, hubieron 2, 3 gobernadores, discúlpeme que siempre me vaya a la historia, pero yo creo que solo así podemos ejemplificar las cosas, ¿no? ¿Qué pasó con Joaquín Hendrix Díaz? Soltó el dinero, soltó el manejo de los recursos. Y hay alguien que hoy es diputado de Movimiento Ciudadano que hizo y deshizo al final, ¿sí? Hablamos de José Luis Peche, ¿sí? ¿Qué pasó con Carlos Joaquín? Soltó las finanzas, ¿sí? Vimos a un poblano Vergara que se creía el rey Midas. Entonces, se pasó de apellido. Bueno, por eso güey. Entonces, si no tienes el control estricto de las finanzas, pues puedes desvariar. Sí. Y más cuando presumes o argumentas de que el dinero no puede irse a la corrupción, ¿sí? Entonces tienes que poner o unos candados o cuando menos poner gente de tu confianza. Si luego suceden situaciones extraordinarias, ya es otra cuestión, ¿sí? Por ejemplo, ahora en día, no se han dado los cambios, pero se sabe, se presume o se argumenta de que el dinero lo va a cuidar gente cercana al sistema. O sea, en los 11 municipios de Quintana Roo, la cuestión económica va a ser cuidado desde
el poder superior, Es correcto. ¿no? Sí. Y de ahí va a tener una injerencia, pues, casi total en todos los municipios. A eso voy. Sí. Es un control absoluto del Estado, pero al mismo tiempo que tienes el control absoluto del Estado, también todas las quejas del Estado y de los municipios, sabes que no te lo va a resolver un presidente o una presidenta en turno, sino tienes que ir más arriba, pero necesitas una persona que sea la interlocutora para resolver en cada municipio esos problemas. A ver, Carlos, podemos poner las cosas puntuales. En Holbox, tú acabas de estar. Ahí necesitas a alguien que resuelva la cuestión social. Ahí se supone que va a estar, o va a estar Mena, ¿sí? El nuevo alcalde. Acaba de declarar, y te comparto una declaración de Mena, de que él no va a aceptar ninguna imposición. Es lo que declaró, y ahí iba del dicho. ¿De dónde? Pues imagínate, del gobierno, pues se refiere a quién más te puede imponer sino un gobierno. ¿Y quién lo puso a él? ¿Quién le dio la candidatura? Por eso, ¿quién lo puso a él? El gobierno. Que él recuerde que la candidatura ya estaba lista para su adversario, su exadversario político, ¿sí? Pero ahí hubo una negociación Claro. de diferentes secretarías. Sí. Y dijeron, ¿sabes qué? Y ahí pactó Emilio Jiménez Ancona, sí, poniendo a su esposa por el Partido Verde como la síndico. Sí. Ahí pactó Mayito Moguel con algunas secretarías y algunas cosas. O sea, para que pueda realizarse en paz la elección de Lázaro Cárdenas, que por cierto, quitamos a Holbox, que también está abandonado Holbox con muchas carencias y tuvo una baja de turismo importante en este 2024, y vengo de ahí. Había que unir todas esas fuerzas. En solidaridad tendrán que conciliar fuerzas para poder gobernar. Si llega el momento en que tú, ¿qué pasa cuando amarras un caballo al tronco de un palo? Pues agarras, enfurece o ve una cascabel y revienta las hojas. Es correcto. Lo tienes que amarrar en una rama que sea flexible, para que de esa manera, ¿quieres jalar? Hasta que llegue el momento en que lo endereza solito. Sí, por eso hice hincapié en eso. O sea, en cada municipio hay gente. En el Holbox o Lázaro Cárdenas está Aníbal Romero. Eso que quiere mandarse solito, bueno, él lo puede decir. Vamos a ver los hechos. Que es muy diferente, ¿eh? Él ya tuvo una oportunidad de administrar Lázaro Cárdenas, y aun cuando fue literalmente autosuficiente o autodefinitorio, no hizo nada trascendental. O sea, todos lo sabemos. Es una persona que tiene a toda la familia y vive en Mérida, entonces, la colonia campestre. Entonces, le reprochan a él, que ya fue una vez presidente municipal. Hay gente que lo quiere, pero hay gente que le reprocha, ya fuiste una vez y no hiciste nada. ¿Y cuáles los grandes retos? Cantunenquín, Chiquilá. Pues yo creo que al final de cuentas, todas las comunidades rurales y turísticas tienen la necesidad de atención, pero yo creo que se tendría que enfocar en el motor económico, que en este caso es Holbox, ¿sí? Me explico. Pero si no te enfocas a eso, ya baila. Ahora, volvemos a lo mismo, para seguir el hilo. Cuando te digo que la gobernadora o el gobierno estatal o quien tenga el poder debe tener un representante en cada lugar, es con aristas. Por ejemplo, en Solidaridad va a tener Estefanía Mercado y a los grupos de poder. ¿Sí? O sea, ¿quién tiene que resolver? Hay gente para eso. En Cancún tenemos a Ana Pati Peralta, que debería hacer o debe hacer esa función. No, pero hay personas. A ver, vamos a quitar los nombres de los presidentes municipales que están muy ocupados y que personalmente no pueden resolver muchas cosas de necesidades de la gente. Sí. ¿Quién va a ser el interlocutor del gobierno del Estado en cada uno de los municipios? Eso es lo importante. Puede ser representante de la gobernadora al final de cuentas, pero yo no creo. Pero vimos muchos adornos que han mandado de representantes que no resuelven nada. Sí, pero yo creo que no. Yo creo, Carlos, que conociendo la forma de gobernar de Mara, yo creo que le van a seguir dando el poder a los presidentes municipales. Obviamente, la cuestión política, las políticas públicas. Los recursos no, Los recursos, tenlo por seguro que no va a haber. O sea, va a haber... Me dices, no va a haber en un municipio como Solidaridad de 5,000 millones de recaudación al año. Es que no va a haber en Benito Juárez cuando todo es negocio, aunque salen en primer lugar evaluados en llevar bien las finanzas, pero tú ves todo lo que se mueve Benito Juárez es súper brutal. Sí, Carlos, tú y yo y la mayoría de la gente que sabemos cómo se mueve la política en el Estado y en todas las partes del mundo sabemos que hay dinero oficial y hay dinero por fuera. El oficial no lo va a tocar.
Los negocios extraordinarios es muy diferente, ¿sí? O sea, ¿por qué no vemos otro sentido que un alcalde o un candidato se pelee por llegar a la posición? No por el sueldo, ¿estás de acuerdo? Claro que no. ¿Sí? Primero, por servir a su pueblo, se supone, y luego por servicio. Hay que poner claro que una cosa es lo que se dice y otra es la cosa que se hace. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ahora, hay otra cosa. A ver, estamos hablando hoy en día que Solidaridad y Tulum son los que mayor captación de impuestos propios o de ingresos propios generan. Efectivamente. No, está bien, pero a comparación entre la cantidad de habitantes y sus necesidades es menor a lo de Solidaridad. ¿Sí me explico? Es más pequeño Solidaridad y genera más recursos. Ahora, estamos de acuerdo que el dinero oficial es casi imposible que pueda quedarse atorado por ahí, ¿no? Lo que genera por fuera, ahí sí. Eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno y ahí sí no va a haber registro. Sí, doctor. Obviamente. Y es donde vas a comenzar a ver cuando los grupos al interior de Morena o de la Alianza y los grupos que contribuyeron al triunfo van a decir, hey, mi posición es esta, pero además mis negocios son estos. ¿Ya tenemos candidato para 2027? ¿Para la gobernatura? Sí. Yo creo que ya se está definiendo la situación. ¿A 3 años? No solo hace 3 años. Estamos hablando de un proyecto. ¿Sí? Félix lo quiso hacer a 30 años. Bueno, Joaquín Henry lo quiso hacer a 30 años, fracasó con Víctor Alcérrica, con su compadre Eduardo Bando Martínez, con su otro compadre que pasa. Nunca apoyó a Eduardo el Gallito, que fue dirigente del PRI, en la época que fue la candidatura de Francisco Labastida Ochoa, un chetumaleño, no me recuerdo su nombre. Félix falló igual en su intento por impulsar a Sara Latife primero o por impulsar luego a 2, 3 personas, ¿no? Y no lograron el proyecto. Y con Mara vemos... ¿Y con Beto? Con Beto, pues es que Beto al final de cuentas se perdió en el limbo. Beto no gobernó. Beto ocupó la posición, pero quien estaba atrás de él sabíamos quién. Y él intentó hacer una jugada para impulsar a Chanito Toledo y no le salió. Al final de cuentas tuvo que doblar las manos ante ahí el poderoso era Félix. Sí. Y entonces lo dejó correr. Es correcto. Porque Beto en serio le invirtió a Chanito, le invirtió a Raimundo Gil, le invirtió. A ver, don Carlos, pero ¿estás de acuerdo que encima de Beto habían 3 personajes muy fuertes? Uno de ellos fue Félix, otro... ¿Eliezer? No. Eliezer fue lo económico, pero lo político casi no. Pero lo más importante, o el meollo del asunto, fue que arriba de ellos estaba la figura presidencial. Y Beto no tenía la bendición del presidente de la República, de Felipe Peña Nieto. Entonces, de Enrique Peña Nieto, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él quiso imponer candidatos, pues le cerró la puerta a Mario Fabio Beltrones en el PRI, le cerraron 2, 3 la puerta, porque el candidato del presidente era Mauricio. Ahora, ¿te has dado cuenta que todos los gobiernos tienen a un especialista en hacer los negocios? Por supuesto. A ver, voy a hablar de Félix. Omar Giacomán. Sí. Mejor hablemos de Hendrix. Vamos a hablar. Naín Díaz. Naín Díaz. Sí. Félix González Canto, Giacomán, su socio y todo. De ahí vino Beto Borge, ¿no? Con su compadre de Tabasco. Sí. Pero de allá vino. Pero a ver, Carlos Joaquín con Juan de la Luz Regenta al Es correcto. Pero yo creo. En Morena no hay eso. Sí, hay gente. No podemos hablar de negocios que cuiden los dineros irregulares, pero sí hablamos de gente que tiene la confianza, y en este caso hay 2, 3 muchachos que se están moviendo ya. Pero hago énfasis en lo de Félix. Yo creo que lo de Félix, además de Giacomo, no perdamos de vista la amistad que tenía Félix con el doctor Eliezer. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una situación de amistad igual, ¿no? Y obviamente para cuidar los recursos, ¿sí? Esa fue la situación. Pero volvemos al tema para el 27, muy movido. Hemos reiterado aquí en varias mesas de la situación. Hay 2 candidatos abiertamente de Morena. Hablamos de Gino Segura y del senador, y igual la próxima senadora, perdón, Anaí González. ¿Sí? O el que más están pidiendo, sí. O el que más están pidiendo, sí. Decir, y de hecho en algunos lugares ya les dijeron, ni hagan olas, que el que va encaminado es Gino Segura. Sí, por eso no entra ahí, no he visto a Anaí, sin embargo es una de las invitadas de honor este fin de semana en Bacalar. Es que sí, con la cabalgata, pero volvemos a lo mismo, Carlos. Hemos visto que se cocinan los arroz, hemos visto cómo lo mueven,
¿sí? Y créeme, y hoy en día, pues sí, no es una buena carta, ¿sí? Sí, Pero sin duda. viendo la situación, cómo se maneja la política a nivel nacional, no perdamos de vista lo de ahí, ¿eh? Gente muy cercana al actual presidente de la República. ¿Quién podrá ser el ¿Sí? próximo candidato a gobernador de Quintana Roo por Morena? Ahí, ¿La gobernadora o la presidenta de la República? yo creo que va a venir, obviamente le van a pedir el visto bueno de la gobernadora, pero que el palomero va a ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero no solo es eso. Y con todo este Aquí tenemos, autoritarismo de Morena, será que tomen en cuenta, porque todo esto va escalando. sí, pero aquí tenemos que tomar en cuenta varias situaciones aún. O sea, la gobernadora tiene 2 años, le faltan 3, no llegó ni a la mitad, apenas va para su segundo informe. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta, la política cambia, los tiempos se modifican muchísimo. Las ¿sí? amistades cambian. Sí, pero además eso, el control político total que tenía Andrés Manuel López Obrador, créeme que después de un año que él se vaya, va a modificar muchísimo. Hay grupos que hoy se encuentran agachados, agazapados, por ejemplo, los de Solidaridad, los morenistas fundadores. No puedes descartar en un momento dado que figuras como como Diego Castañón, el presidente municipal de Tulum, crezcan. No puedes descartar que si se anima don Rafael Marín Molinero a volver a la escena política quintanarroense, modifique el escenario. Hay 4 o 5 situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y nos estamos dando o damos por un hecho que la alianza se mantiene con el verde, ¿sí? Pero ¿qué tal si a la vuelta de la esquina el verde dice, pues ya no voy con ellos y me voy con Movimiento Ciudadano? O en su efecto que se una alianza extraordinaria con alguien más y surcan algún candidato o candidata con peso político, ¿sí? Acuérdense que Quintana Roo se fue esa parte. El viaje es solo Sí. para ganar Quintana Por Roo. eso. Sin la complicidad, el apoyo de la sociedad con Morena no gana. Pues, pero recuérdate. Tampoco con Movimiento Ciudadano. Es que, eso es lo que yo veo ahorita. Es que, a ver, nos han demostrado, ¿sí? Las elecciones que con dinero se ganan. Claro. Es tan fácil, sencillo comprar 300,000, 400,000 votos. Sí. Y ve eso, te lo ponemos, lo hemos vivido, lo de Carlos Joaquín. Lejos de las tías, hartazgo contra Beto Borges, ¿sí? Ya no querían al PRI. ¿sí? Y habían, y los propios priistas, muchos expriistas que se vivieron y que se forraron de dinero del PRI, se vendieron con el proyecto de Carlos Joaquín. Entonces, no descartemos que suceda eso. ¿sí? La política en Quintana Roo es sucia y ruin, pero muy vendida. Bueno, dio una muestra en la capital del estado en la pasada elección con Movimiento Ciudadano. Sí. Y allá votó la gente. De hecho, en la capital de Quintana Roo pierde Morena con sus aliados. Que hoy en día ya el tribunal y ya la presidenta, ya oficial es Yeltsin Martínez electa, ¿no? Como también Claudia Sheinbaum también recibirá y se fue bastante gente de la política. Decía yo en otro espacio, seguro gratis, eso no le cuesta legal, ¿no? Seguro de su lana rompieron su cochinito, pagaron su pasaje y se fueron a hacer montón para la foto oficial de Claudia Sheinbaum. Así como está sucediendo eso, despertó esta parte y demostró que no está de acuerdo. Faltan 3 años de un gobierno que tiene que cristalizar y concluir sus proyectos que se han anunciado, porque todos los días vemos que firmaron acuerdos, que se reunieron, que viene un proyecto esto, que viene otro proyecto, como la época de Génesis, con que la base espacial en Punta Calentura y todo eso. Y hay cosas que no van a ser realidad, como el barco que va a recoger el sargazo en el Tabacote, o es el mismo cuento, o que viene un proyecto del puerto de altura, no, también es mentira. Bueno, es difícil hoy en día que se concluya hasta el puente de la Laguna Nichupe, por cuestión económica, que de 5,000 ya pasó a 7,600 millones de pesos y va a menos del 50% de avance. Yo comparto tu postura de varias situaciones. Pero, insisto, tenemos que tener el pulso del otonense, ¿sí? Del chetumaleño. Efectivamente, no ganó Morena en las pasadas elecciones, ¿sí? Triunfó y en Zuni al final de cuentas para la impugnación, obviamente con el respaldo del verde. Pero a los chetumaleños así son. Los chetumaleños son parecidos a los yucatecos, a los meridanos. Traen esa cultura. Castigan,
y gratifican a su político. ¿Qué pasa? La capital no puede todo el estado. ¿Sí? Sí, Hay gente, por ejemplo, en Solidaridad y en Cancún, que viven en otra situación extraordinaria, que son apolíticos, no les interesa la política, ellos están en otra situación. A ver, nada más para concluir. Los que hoy están en el cielo político, cuando tomen posesión Claudio Sheinbaum, ¿pueden cambiar de sitio? Luego muy difícil. ¿Sí? Al final de cuentas, esta historia lo hemos visto del 70 para acá, con el antiguo régimen del PRI. Estamos viendo Morena en ese sentido. Control total, absoluto. No, hablo dentro de Morena. Por eso yo soy. Los mismos amigos cercanos y amigas cercanas a Andrés Manuel serán los mismos amigos y amigas cercanas a Claudia Sheinbaum. Sin duda. Por eso te dije, yo hago hincapié en el antiguo régimen político. O sea, no se trata de que si soy parte del proyecto político de don Carlos. No, se trata del proyecto político en general. Y en este proyecto político, cuando menos de acá al 30, ¿sí? Es el proyecto político de López Obradorista, ¿sí? La famosa la cuarta transformación, ¿sí? Y vas a ver, si sigue con esta situación, si no se desquebracan, después del 30, con Claudia, entonces pueden cambiar la situación. Pero si mantiene el presidente de primera, de segunda y de tercera. Puede ser, ¿sí? Pues no se puede descartar nada. Hay que ver el actuar el primer año del gobierno de Claudia. Y hay que ver hasta dónde, en verdad, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si se va a retirar de la política o va a seguir tras bambalinas. Que dudamos, la mayoría, creo que el 99% de los mexicanos, dudamos de que el hombre ya se retire de la política, porque es un lobo de eso. Estamos viendo a un Mario Villanueva igual, mira, 78, 80 años y no se va a retirar nunca de la política. Pues un placer haber platicado contigo. Igualmente, don Carlos, muy amable. Encaminados, ya que. Hay que comer.